Vamos a continuar con nuestra clase de histofisiología del sistema cardiovascular en lo que se refiere específicamente al sistema arterial. Y acá, chicos, tenemos un lindo esquema del libro de ustedes de la trayectoria vascular y su nombre de acuerdo a los tamaños de los vasos a medida que va recorriendo todo el cuerpo humano. Empezamos con las arterias grandes. Fíjense a la derecha de nuestra imagen, las arterias grandes que son elásticas. Esas dan origen a arterias medianas o pequeñas que son musculares. De estas arterias pequeñas emergen las arteriolas. Las arteriolas dan origen a los capilares, eso en el lado arterial y en el lado venoso. Fijémonos hacia la izquierda abajo. Están los capilares venosos o vénulas postcapilares. Después tenemos las vénulas musculares. Se van agrandando los conductos y entonces tenemos las venas pequeñas, las venas medianas y las venas grandes que desembocan en el lado derecho del corazón. Además tenemos en nuestro esquema, fíjense, la microcirculación en la parte más inferior del esquema. ¿Qué es la microcirculación? Está constituida por la arteriola, ¿verdad? Los capilares con los pericitos, que ustedes ya saben lo que son los pericitos, las vénulas postcapilares, que estamos viendo ahí a la izquierda, y la vénula muscular. Y allí mismo tenemos también una suerte de cortocircuito en ese lecho microcirculatorio, donde de la arteriola la sangre puede pasar directamente a la vénula sin pasar por los capilares. Eso se llama anastomosis arteriovenosa. En esas anastomosis arteriovenosas también, al igual que en los capilares y en las vénulas postcapilares, podemos encontrar pericitos. Vamos a ver primero la estructura vascular en general, cómo están constituidos los vasos arteriales y venosos. Todos ellos tienen 3 capas que yendo de adentro para afuera son la íntima, la media y la adventicia. La íntima está constituida por un endotelio, por debajo del endotelio la membrana o lámina basal. Después tenemos una capa subendotelial y la capa elástica interna. Fíjense ustedes, en nuestro esquema, en nuestro dibujo, de la derecha está el endotelio, está la membrana basal, perfectamente señalizada. Después tenemos la lámina propia de tejido conjuntivo y en celestito estamos viendo la llamada membrana elástica interna. Esa es la íntima. Luego viene la media. En la media, ¿qué podemos encontrar? En general estamos hablando, después vamos a hablar de cada vaso en particular y vamos a ir viendo qué cambio se observa según la división que fuere. En la media podemos encontrar células musculares lisas, fibras elásticas y la membrana elástica externa. Ahí estamos viendo, fíjense, el músculo, ahí está la túnica media. ¿Qué tiene la túnica media? Tiene músculo, tiene fibras elásticas y tenemos la membrana elástica externa. Y la capa más externa es la adventicia, que tiene tejido conjuntivo, vasos y nervios, como nos está mostrando nuestro dibujo. Y ahora vamos a abocarnos a ver las características de todo el sistema vascular, empezando por las arterias más grandes. Vamos a empezar por el sistema arterial y una vez terminado el sistema arterial vamos a ir al sistema venoso. El sistema arterial, desde las arterias grandes o elásticas hasta los capilares. Tenemos de arriba para abajo, o sea, de grande a pequeño. Las arterias grandes o elásticas cuyo diámetro es mayor de 1 centímetro. Las arterias medianas o musculares cuyo diámetro oscila entre 2 y 10 milímetros. Las arterias pequeñas cuyo diámetro oscila entre 0,1 a 2 milímetros. Las arteriolas cuyo diámetro oscila entre 10
y 100 micras. Y los capilares cuyo diámetro oscila entre 4 y 10 micras. ¿Ok? Empezamos entonces con las arterias elásticas y terminamos con los capilares en el lado arterial de nuestro sistema vascular. Muy bien, ahora vamos a comenzar con las arterias más grandes o arterias elásticas. Estas arterias, como ejemplo, tenemos la aorta, la pulmonar, el tronco brachiocefálico, las carotidas comunes, las subclavias y las ilíacas comunes. Fíjense ustedes en nuestro dibujo a la izquierda, en nuestro dibujo que nos está mostrando las capas de las arterias elásticas. Tiene una túnica íntima, tiene una membrana elástica interna que la va a separar de la túnica media, y en la túnica media vamos a encontrar fibras elásticas, células musculares y algunas fibras reticulares. Y por fuera tenemos otra capa que es la capa adventicia. En esta capa adventicia vamos a encontrar nervios, vamos a encontrar nervios mielinizados, amielinizados, vamos a encontrar fibroblastos, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. A la derecha que tenemos un corte histológico que nos muestra la media de la arteria elástica con una coloración especial para fibras elásticas. Fíjense que bien se ven de color negro las fibras elásticas. La media es la capa más grande, más ancha de las arterias elásticas. Acá nosotros tenemos un corte de una arteria elástica, de un conejo. Fíjense ustedes, encontramos la túnica íntima, ¿verdad? Está marcada perfectamente, es finita, ¿ven? Tapizada por endotelio. Después una amplia túnica media donde va a haber fibras musculares, células musculares lisas y fibras elásticas. Después tenemos afuera la túnica adventicia que está marcada con la letra TA. Fíjense ustedes. Vayamos a la túnica más interna, a la parte más interna de la arteria elástica, que es la túnica íntima. Fíjense en nuestros esquemas, en nuestras microscopías ópticas. La imagen de la derecha me está mostrando arriba la túnica íntima, tapizada por un endotelio, ¿ven? Y a la izquierda un mayor acercamiento donde la flecha me muestra todo el espesor de la túnica íntima. ¿Qué tiene la túnica íntima? De afuera para adentro, o sea, desde la sangre hacia la pared tenemos el endotelio que tiene su lámina basal. Después tenemos que estas células endoteliales se encuentran unidas por zónulas ocludens y nexos. Luego tenemos un subendotelio. Debajo del endotelio, un tejido conjuntivo que tiene fibras elásticas y colágenas y células musculares. Y son las células musculares que están en esa zona las que secretan las fibras elásticas y las fibras elásticas y colagénicas. Después tenemos, para separarla de la túnica media, una lámina elástica interna que es muy difícil de diferenciar porque se mezcla con las fibras elásticas de la túnica media. Acá tenemos, fíjense, dos imágenes del espesor de la arteria aorta. La túnica íntima se está viendo, la túnica media y la túnica adventicia con una coloración de Van Gieson a la izquierda. Y a la derecha, fíjense, la flecha azul me está mostrando el espesor de la túnica íntima tapizada por endotelio. Y puede verse una lámina elástica interna señalada con la flecha de color amarillo. El endotelio que tapiza esta superficie de la túnica íntima está constituido por células alargadas, ¿verdad? Que están unidas por complejos de unión, como desmosomas, y también hacia la matriz extracelular por hemidesmosomas y adhesiones focales. Estas células en su superficie expresan una gran variedad de moléculas de adhesión y receptores subepiteliales que están ejemplificados con estructuras geométricas de colores diferentes y
letras I también de colores diferentes. Estas células desempeñan un importante papel en la homeostasis de la sangre y sus propiedades funcionales cambian en respuesta a diversos estímulos. Además, estas células participan en la integridad funcional y estructural de la pared vascular. Fijémonos también en nuestro esquema de abajo. Estamos viendo unos cuerpos que se llaman cuerpos de Weibel-Palade, que son inclusiones electrodensas que contienen el factor de von Willebrand, también conocido como factor 8 de la coagulación. Los estudios indican que la mayor parte del factor de von Willebrand es sintetizada por la célula endotelial arterial y secretada a la sangre. Estamos viendo también vesículas pinocitóticas. ¿Ven? Que están transportando líquido desde la superficie de la luz hacia la membrana basal o hacia las zonas de unión intercelular. Acá tenemos dos imágenes. En una, un diagrama que nos muestra cómo son las células endoteliales. Son unas células planas cuyo diámetro mayor corre paralelo a la dirección de la sangre. Lo mismo el núcleo central y alargado, también paralelo a el diámetro mayor de la célula. ¿Y qué más estamos viendo? A la derecha estamos viendo una microfotografía electrónica de barrido, de cómo es el endotelio. Un endotelio que está revistiendo una vena pequeña. Las funciones de las células endoteliales son múltiples. Entonces vamos a tomar esta reseña que está en el libro de ustedes de las propiedades y funciones de las células endoteliales en una forma de resumen para que sea más fácil. Vamos a ver. La primera función, mantener la barrera de permeabilidad selectiva. Estas células tienen mecanismos de transporte que pueden ser difusión simple y ese camino lo usan el oxígeno y el dióxido de carbono. Transporte activo usado por la glucosa, aminoácidos y electrolitos. Pinocitosis usado por el agua, moléculas pequeñas y proteínas solubles. Endocitosis mediada por receptores, la LDL, el colesterol, transferrina, factores de crecimiento, anticuerpos y compuestos complejos mayores de histocompatibilidad. Otra función es el mantenimiento de una barrera no trombogénica. Para eso, ¿qué hace? Secreta primero anticoagulantes, la tromboglobulina. Después secreta agentes antitrombógenos para no formarse trombos. La prostacilina, el activador de plasminógeno de los tejidos, la antitrombina 3 y la heparina. Y también secreta agentes protrombógenos, como la tromboplastina de los tejidos, el factor de von Willebrand y el inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Qué otra función tienen? La modulación de flujo sanguíneo y de la resistencia vascular. Entonces, secretan vasoconstrictores, o sea, sustancias que van a contraer los vasos como la endotelina y la enzima convertidora de angiotensina. Y la secreción de vasodilatadores como el factor de relajación derivado del endotelio, el óxido nítrico y la prostacilina. Otra función, regulación de la proliferación celular. Secretan factores estimulantes del crecimiento, como por ejemplo factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factores estimulantes de las colonias hematopoyéticas. Y secretan también factores inhibidores del crecimiento como heparina, factor de crecimiento transformador beta. Están también estas células en la regulación de las respuestas inmunitarias. Regulan la migración de los leucocitos por la expresión de moléculas de adhesión y regulación de las funciones inmunitarias. Para eso utilizan moléculas de selectinas, integrinas, moléculas marcadores con cúmulos de diferenciación, interleucina 1, 6, 8 y moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. También mantienen la matriz extracelular. Fíjense, síntesis de membrana basal, o sea, sintetizan componentes de la membrana basal como colágeno 4 y laminina
y sintetizan glucocáliz, proteoglucanos. Y por último, participan en el metabolismo de las lipoproteínas y del colesterol, produciendo radicales libres, especies de oxígeno reactivas y LDL y VLDL, oxidando la LDL. La túnica media está por debajo de la túnica íntima y está constituida por células musculares lisas. Fíjense en la imagen de abajo a la izquierda. Las flechas me están mostrando los núcleos y los citoplasmas de las células musculares lisas. Solamente hay células musculares lisas en esta parte media de la arteria elástica. Estas células están unidas por nexos, sintetizan colágeno y elastina y también pueden proliferar en respuesta a factores de crecimiento. Aparte de estas células musculares lisas, tenemos muchas láminas elásticas de 40 a 70, láminas elásticas fenestradas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Fibras colágenas. Dijimos que acá hay solamente células musculares, no hay fibroblastos, y la lámina elástica externa tampoco se diferencia muy bien porque se mezcla con las demás láminas elásticas de la media. En la imagen de la izquierda, abajo, fíjense, las láminas elásticas se ven como unas láminas onduladas de un color acidófilo muy clarito, casi blancas. Y a la derecha, con una coloración especial, la flecha azul me está mostrando las fibras elásticas coloreadas de negro. ¿Qué tenemos acá? El corte de una arteria elástica, de la aorta. Fíjense que bien se ve la túnica íntima arriba, la túnica media, que es la más amplia de las tres capas, la más ancha, está llena de fibras elásticas, ¿ven? Y por último, abajo tenemos la capa más externa, la túnica adventicia. ¿Qué vemos en estas imágenes? Estamos viendo coloraciones especiales donde me muestran las fibras elásticas. Fíjense que bien se ven las fibras elásticas. Y en la imagen de arriba a la izquierda podemos ver las células musculares y también las fibras elásticas muy claritas, casi de un color blanco. La capa más externa de la pared de las arterias elásticas se denomina túnica adventicia. Y esta es una capa que es más delgada que la media y está constituida por fibras elásticas, elásticas en una forma laxa y fibras colágenas. Se hallan además en esta capa fibroblastos y macrófagos y además se encuentran acúmulos de vasos sanguíneos que están entrando al vaso para nutrirlo, que se llaman vasa vasorum, y también filetes nerviosos que en conjunto reciben el nombre de nervis vascularis. Estos vasos sanguíneos entran a la pared, al tercio externo de la media para poder nutrir esa zona. El resto de la pared de las arterias elásticas se nutren por inhibición desde la luz arterial. Abajo, fíjense ustedes, en la imagen con hematoxilina y eosina, estamos viendo un corte de todo el espesor de la arteria donde la flecha azul me muestra la túnica adventicia y en ella encontramos vasos, uno de los cuales está señalado con la flecha amarilla. Estos son los vasa vasorum. A la derecha y arriba encontramos también marcado con una flecha larga todo el espesor de la adventicia del vaso. En él estamos viendo el tejido conjuntivo y estamos viendo los vasa vasorum. Por debajo encontramos un poquito de la capa media con sus clásicas fibras elásticas. Acá tenemos una hermosa imagen de arteria elástica teñida con tricromican 40 por. Fíjense, vemos la túnica media con las fibras elásticas y después afuera estamos viendo la túnica adventicia con las fibras colagénicas y además estamos viendo los vasa vasorum, los vasos que van a nutrir a la pared de esta arteria. Muy bien, habiendo terminado las características de las arterias elásticas,
pasemos a los aspectos de las arterias musculares medianas. Las arterias musculares medianas están constituidas, por supuesto, con una túnica íntima, media y adventicia, como todos los vasos. En la íntima tenemos la capa endotelial, la capa subendotelial y la membrana elástica interna. En la túnica media tenemos la capa de músculo circular, de músculo liso circular y una capa llamada elástica externa. Vamos a ver que en estos vasos se ven mucho mejor estas láminas elásticas externa e interna. Y por último, hacia afuera tenemos la túnica adventicia con tejido conjuntivo y fibroblastos. En las arterias musculares, acá tenemos un corte histológico de una arteria muscular, donde nosotros estamos viendo una íntima, constituida de afuera adentro por un endotelio, un tejido conectivo, fibras musculares lisas en disposición longitudinal y se observa perfectamente la lámina elástica interna. Después tenemos nuestra túnica media, ¿ven? Es tejido conjuntivo, tejido muscular liso. Y después tenemos por fuera, separándolo de la túnica adventicia a la túnica media, tenemos la lámina elástica externa circular, que está señalada con una flecha de color amarillo. Y por fuera tenemos la túnica adventicia con un tejido conectivo liso. Este es un corte longitudinal de la arteria. Vamos a adentrarnos en cada capa con mayor detalle. Primero tenemos la túnica íntima. La túnica íntima, como siempre, está tapizada por un endotelio con su lámina basal, ¿sí? Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, se ve el endotelio, está señalado como endotelio. Hay muy escasos subendotelios, muy escasos, tal es así que la lámina elástica interna que ahí se está viendo, parece que está pegada al endotelio. Toda la túnica íntima de las arterias musculares en el adulto comprende una sexta parte del espesor total de la arteria. Fíjense en la imagen de abajo. En la imagen de abajo estamos viendo la lámina elástica interna a gran aumento y está señalada con una flecha de color amarillo. Acá tenemos el corte de una arteria muscular con la coloración de tricrómica en 40 por. Estamos viendo, fíjense, la lámina, fíjense lo bien que se ve la lámina elástica interna, la túnica media que tiene poco o nada de fibras elásticas, prácticamente todo lo que tiene son fibras musculares y células musculares lisas, y se ve también la lámina elástica externa y por fuera la adventicia. ¿Qué encontramos en la túnica media? La túnica media de las arterias musculares, como su nombre lo indica, tiene células musculares lisas. Estas células musculares lisas tienen su lámina basal externa y están unidas por uniones de hendidura. Estas células musculares lisas se disponen en forma de espiral y no encontramos fibroblastos en la pared. Hay fibras colágenas y escaso material elástico. Todo eso es secretado por las células musculares. Y esta túnica media está separada de la túnica adventicia por la membrana elástica externa, que es bien notoria. En nuestra imagen, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo las células musculares de la túnica media y estamos viendo la membrana elástica externa que la separa de la túnica adventicia. Miren qué linda esta imagen en tricrómico en 4 por. ¿Qué estamos viendo? Una arteria elástica. Fíjense qué bien se ven las láminas elásticas internas señaladas por la flecha amarilla y la lámina elástica externa separada por la señalada con la flecha roja. Entre ambas se encuentra la túnica media y en verde estamos viendo la adventicia. La capa más externa o túnica adventicia de las arterias musculares
es un poco más gruesa que la que habíamos visto en las arterias elásticas y está constituida por fibroblastos, por fibras colágenas, por adipocitos y por supuesto están los vasos de pequeño calibre, los vasa vasorum y también los nervis vasculares. Fíjense ustedes en la imagen de arriba a la derecha con una coloración especial estamos viendo la arteria con su lámina elástica interna, su lámina elástica externa y la túnica adventicia. Lo mismo abajo a la izquierda se observa la adventicia. Al igual que en la imagen de abajo a la derecha. Más imágenes histológicas para mostrar la túnica adventicia, señalada como TA en la imagen de la izquierda y con una flecha de color amarillo en la imagen de la derecha. Luego pasamos a unas arterias musculares un poco más pequeñas, se llaman arterias musculares pequeñas y se caracterizan por tener de 3 a 8 capas de células musculares. Tenemos que contar los núcleos de las capas de la capa media para saber cuántos hay. Tiene una membrana, puede verse en la mayoría de los casos una membrana elástica interna y tiene una adventicia muy pequeña. En este corte histológico nosotros estamos viendo un vaso cuya luz está marcada con una estrellita verde. Fíjense, en este vaso estamos viendo el endotelio, que está señalado con una flecha negra, y después tenemos la capa muscular. En esa capa muscular estamos notando como un espesor de 4 capas de células musculares más o menos. Esta sería una arteria pequeña. Y fíjense que la adventicia no es prominente, no es bien identificable y se mezcla con el tejido conjuntivo que la está rodeando. Los vasos arteriales se van dicotomizando y van disminuyendo de tamaño a medida que se dicotomizan. Y entonces llegamos a un nivel de vasos pequeños llamados arteriolas. Las arteriolas son vasos que controlan el flujo de sangre hacia las redes capilares por contracción de las células musculares lisas. Y tienen 3 capas también. Una túnica íntima, que está constituida por su endotelio con lámina basal, una membrana elástica interna que realmente en la mayoría de los casos no suele ser vista en los cortes histológicos de HIE, una túnica media que puede tener 1 o 2 capas de células musculares. 1 o 2. Si tiene más de 2 ya es una arteria pequeña. No se olviden, 1 a 2 capas de células musculares. Y por fuera tienen una adventicia que es muy delgadita y mal definida y que también se confunde con el tejido conjuntivo que la rodea. Fíjense ustedes en nuestras imágenes a la derecha. Estamos viendo señaladas con esas rayas de color celeste y azul. Esas son arteriolas. Fíjense la luz de la arteriola y fíjense la pared. Para contar las capas nosotros tenemos que contar el número de núcleos superpuestos, uno encima del otro. Y vamos a ver, en la primera de arriba, en esta imagen, tiene dos capas de núcleos. ¿Ven? Y en las imágenes más pequeñas, o sea, las arteriolas más pequeñas, en el medio y la arteriola de abajo, hay solamente una capa de células musculares. O sea, estas son arteriolas. Lo mismo, fíjense ustedes, en la imagen de abajo a la izquierda. Tenemos una capa, en todas ellas, tenemos una capa de células musculares. Entonces, nos fijamos en los núcleos y contamos el número de núcleos superpuestos, uno encima del otro, para saber si tiene 1, 2 o 3 o 4 capas esa media vascular. Acá tenemos 3 imágenes
con vasos señalados con flechas azules. Todas son arteriolas. Fíjense, su luz es bastante amplia. Su capa media o muscular tienen una o dos capas de células musculares solamente. Estas son arteriolas. Las arteriolas sirven como reguladores de flujo hacia los lechos capilares con los cuales se comunican, ¿verdad? Cuando las células musculares de la capa media de las arteriolas se contraen, se reduce ese flujo sanguíneo hacia el lecho capilar. O sea que la arteriola puede decidir cuánta cantidad de sangre va a mandar al lecho capilar que le sigue. Hay un esfínter precapilar que es un engrosamiento leve del músculo en el origen del lecho capilar y que está en conexión con una arteriola. ¿Para qué hace esto la arteriola? Para esta regulación del paso de sangre hacia los lechos capilares, ¿para qué sirve? Para dirigir la sangre hacia sitios donde más se necesita. Por ejemplo, durante el ejercicio físico intenso, como el correr, por ejemplo, el flujo sanguíneo del músculo esquelético aumenta por dilatación de sus arteriolas y el flujo de sangre hacia los intestinos se va a reducir por constricción arteriolar. En cambio, cuando hay una gran ingesta de alimentos, va a ocurrir lo contrario. El último eslabón de nuestro sistema arterial son los capilares. Son vasos sanguíneos pequeños, los más pequeños que tenemos. Fíjense que tenemos 80.000 kilómetros de capilares en el cuerpo humano. Y sus paredes están constituidas por células endoteliales, lámina basal y pericitos en los capilares continuos. Imagínense, no hay capa media prácticamente. Tenemos tres tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los discontinuos. Vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos y dónde se los encuentra. Vamos a ver el primer tipo de capilar, que es el capilar continuo. ¿Dónde se encuentran estos capilares? En músculos, pulmones, sistema nervioso central, y tienen uniones ocluyentes. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos un dibujito que nos está mostrando cómo es un capilar. ¿Ven? Este capilar tiene un endotelio que cubre su citoplasma totalmente la luz. Tiene una membrana basal y por fuera tiene una célula que se llama pericito, que comparte con ella la membrana basal. En la microscopía electrónica estamos viendo, no vemos el núcleo, pero sí vemos el citoplasma de la célula endotelial y nos está mostrando las membranas plasmáticas que dan hacia la luz, llamada membrana luminal señalada con la flecha roja, y la membrana basal, digamos la membrana celular plasmática basal, que está marcada con la flecha de color amarillo. Acá tenemos fíjense abajo tenemos unos esquemitas que me muestran estos capilares. Fíjense, la membrana basal es continua, están totalmente envueltas por la membrana basal. Y también es continuo el revestimiento citoplásmico de la célula. ¿Y qué tiene? Una abundante cantidad de vesículas pinocitóticas para el transporte de sustancias, ¿verdad? Además tiene unas células que se llaman pericitos, que se ven en el esquema de la izquierda y en el esquema de la derecha arriba, que es una microscopía electrónica. El núcleo del pericito está señalado en la microscopía electrónica con una flecha roja. Y estas células están envueltas por la misma lámina basal endotelial y tienen el mismo origen que las células endoteliales y tienen la característica que pueden originar células o diferenciarse en células musculares lisas. ¿Y qué tenemos acá? Vamos a ver cortes longitudinales y cortes transversales de capilares. Fíjense ustedes, a la derecha arriba dice capilares, fíjense, están marcados los capilares, es un músculo cardíaco, ¿verdad? Y fíjense, es un vaso muy pequeñito en cuyo diámetro solo entra un eritrocito. De hecho, en las luces de estos capilares hay eritrocitos.
Y además, uno de ellos está mostrando el núcleo de la célula endotelial. Abajo de esta imagen encontramos también un corte de músculo cardíaco y vemos un capilar, pero estamos viendo un capilar en corte longitudinal. Fíjense, caben muchos capilares, muchos eritrocitos, pero solamente uno al lado del otro en fila. Y los núcleos que estamos viendo son los núcleos de las células endoteliales, o sea, capilar en corte transversal arriba, capilar en corte longitudinal abajo. A la izquierda, arriba, tenemos un capilar en corte longitudinal marcado con la flecha amarilla. Y abajo tenemos un capilar también en corte transversal, donde se observa algo del núcleo en la periferia. Acá tenemos una microscopía óptica. A la derecha, fíjense, en medio del tejido conjuntivo vemos la luz de un capilar. La flecha roja de esa luz me está mostrando la célula endotelial que tapiza internamente al capilar. Y por fuera hay otro núcleo más grande y un poco más claro señalado con la flecha amarilla. Esa célula se llama pericito o células de Ruget. Eso mismo que estamos viendo en la microscopía óptica, estamos viendo en la microscopía electrónica de la izquierda, donde con la flecha amarilla estamos señalando el núcleo de la célula pericítica y con la flecha roja el núcleo de la célula endotelial del capilar. Luego tenemos el segundo tipo de capilares, que son los capilares fenestrados, que se encuentran en las glándulas endocrinas, en el intestino, en los glomérulos renales y en la vesícula biliar. Se caracterizan estos capilares por tener fenestraciones que están cerradas por un diafragma que suele medir de 70 a 80 nanómetros. Ahora, están rodeados por una lámina basal que es continua. En la imagen de la derecha estamos viendo la esquemita, el dibujo más bien del capilar fenestrado, donde nos muestra las fenestraciones que existen en el citoplasma de la célula endotelial. Y lo mismo estamos viendo en la microscopía electrónica, sobre todo en la zona marcada con un círculo negro, donde las flechas me están mostrando las fenestraciones en el citoplasma de la célula endotelial y los diafragmas que están en relación a ello. La lámina basal dijimos que es continua y eso se ve bien en el esquemita que vemos a la derecha. A la izquierda nosotros estamos viendo una estructura que se llama glomérulo renal y que está constituido por muchos capilares, una red de capilares. Fíjense ustedes, todas las luces que ustedes están viendo ahí son luces de capilares tapizadas por dentro por células endoteliales. Estas células endoteliales tienen muchas vesículas pinocitóticas o pinocíticas. Las fenestraciones que dijimos que tenían un diafragma. ¿De qué está constituido ese diafragma? Está constituido por un material fibrilar, en la microscopía electrónica por supuesto se ve, que se organiza en forma de una rueda de carreta, desde un engrosamiento central y 14 brechas cuneiformes que sirven para la filtración. Se cree que deriva del glucocálix, englobado antes en la vesícula pinocítica, de la cual pudo haberse originado la fenestración. En la imagen de la microscopía electrónica estamos viendo las fenestraciones señaladas por las flechas negras y en el medio de las fenestraciones los diafragmas. Estos capilares fenestrados se encuentran en el glomérulo renal, como dijimos, y en esta imagen estamos viendo muy aumentado un glomérulo renal que ocupa el centro de la imagen. El glomérulo renal es una estructura constituida por capilares fenestrados. Algunos de esos capilares fenestrados son señalados por las flechas de color azul. Y el último tipo de capilar que tenemos son los capilares discontinuos sinusoidales.
o capilares sinusoidales o sinusoides, cualquiera de las formas pueden llamar. Estos capilares tienen un trayecto tortuoso, tienen un diámetro de 30 a 40 micras, son bastante grandes, tienen células, están tapizados por células endoteliales. Las células endoteliales están separadas unas de otras y están recubiertas por una lámina basal que también es discontinua. Estos sinusoides encontramos en hígado, en el bazo y en la médula ósea. Fíjense abajo tenemos un esquema a la izquierda donde nos muestra la discontinuidad del endotelio, ¿verdad? Y también la discontinuidad de la lámina basal. Y a la derecha tenemos un corte de hígado donde los espacios blancos son sinusoides y la flecha negra nos está mostrando una célula, el núcleo de una célula endotelial que está tapizando parcialmente ese sinusoide. Y acá también tenemos, fíjense, a la derecha una imagen de hígado similar a la que vimos anteriormente, la flecha azul que nos está mostrando un canal blanco, ¿verdad? Bueno, ese es el sinusoide y este sinusoide está tapizado por células endoteliales. Una de esas células endoteliales que tapizan el sinusoide está marcada con la flecha negra curva en la parte de abajo de la imagen. A la izquierda tenemos sinusoides del vaso. Fíjense, una amplia luz llena de sangre, llena de eritrocitos. Ese es un sinusoide del bazo. Y la flecha amarilla me está mostrando una célula endotelial que es su cubierta interna. Hay unas estructuras en el sistema circulatorio, en la microcirculación, que se llama anastomosis arteriovenosas. ¿Y para qué sirven? Son rutas directas entre arterias y venas, evitando pasar los capilares. Estas anastomosis solemos ver en la piel, en la punta de los dedos, en la nariz, en los labios, en el tejido eréctil del pene y del clítoris. En la imagen de abajo, en la parte más baja de nuestro dibujito, nos está mostrando una anastomosia arteriovenosa. La arteriola de la anastomosia arteriovenosa es algo diferente. Es enrollada como un solenoide, tiene una capa de músculo liso relativamente gruesa y está encerrada en una cápsula de tejido conjuntivo y posee una inervación importante. Aparte de eso podemos, ¿para qué sirve antes de pasar? Esa anastomosis arteriovenosa interviene en la termorregulación, por ejemplo, a la altura de la superficie corporal. En nuestra imagen, fíjense más arriba que tenemos también otra vía preferencial a través de un vaso que se llama metaarteriola. Fíjense, de la arteriola sale una metaarteriola que desvía la sangre de los capilares. Es otra vía preferencial para evitar el lecho capilar, pero en menor cuantía. Fíjense que esta vía tiene en el comienzo de los capilares, de donde emergen los capilares de las metaarteriolas, tienen unos esfínteres musculares que se llaman esfínteres precapilares. Entonces, cuando la sangre no va a pasar por el lecho capilar, hay una contracción del esfínter precapilar y la sangre desvía el lecho capilar directamente hacia el extremo venoso de la circulación. Y con esto damos por terminada nuestra clase de histofisiología del aparato cardiovascular en lo referente al sistema arterial. Muchas gracias.